En esta mañana quisiera hablar de los comienzos de la iglesia y también de nuestro deber como hijos de Dios, como aquellos que esperan la venida de Cristo y tienen una misión para estos últimos tiempos. Los comienzos de la iglesia datan de la época de Jesús. Es decir, la iglesia tuvo su comienzo en la época de Jesús. Y la iglesia, como todos sabemos por las Escrituras, empezó con un pequeño grupo. Y cuando Jesús empezó la iglesia, el papel del pueblo de Israel estaba a punto de terminar. Y el papel del pueblo de Israel terminó en la cruz. Entonces, en la primera venida de Cristo y en su sacrificio en la cruz ocurre la transición entre el judaísmo y el cristianismo. El Evangelio, según San Lucas, es el Evangelio que mejor explica esta transición, y hay allí un día decisivo. Un día decisivo en el cual Jesús dio los pasos para la organización de la iglesia. En Lucas capítulo 6, versículo 12. En Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, encontramos lo que podíamos llamar el corazón, el inicio de la iglesia cristiana. Dice así el versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó allí la noche orando a Dios. Hermano, yo a veces me pregunto, ¿cómo es pasar la noche entera orando a Dios? En estos días tuve que orar más que nunca antes. Por alguna circunstancia, le estaba pidiendo a Dios algo que el Señor lo concedió. Y me acordaba, iba y me arrodillaba, oraba al Señor. Luego, al rato, me acordaba y volvía a arrodillarme. Y yo pienso que esta semana ha sido de las semanas que más he orado en mi vida. Y el jueves, ayer viernes me arrodillé con mi esposa, oramos. Y quería seguir arrodillado. Y cuando uno se arrodilla a orarle al Señor y le pide al Señor y uno desea seguir allí arrodillado, uno puede seguir arrodillado 10, 20, media hora, una hora. Y si se arrodilla y permanece arrodillado media hora, una hora, 2 horas, estoy seguro que en ese gozo de estar con el Señor el tiempo va a pasar rápido. Sin embargo, se puede notar que ha pasado un periodo arrodillado. Ahora, ¿se pueden imaginar toda una noche orando a Dios? Y la Biblia describe y habla de ese día, porque ese día Jesús iba a dar el paso más importante en la organización de la iglesia cristiana. Dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Algo espectacular, podríamos decir, estaba por ocurrir a la madrugada. Jesús oró toda la noche porque en la mañana, muy de mañana, algo iba a pasar. Algo que aunque los seres humanos lo ignoraban, el universo entero estaba abierto al conocimiento de lo que iba a ocurrir. Todo el universo contemplaba ese día. Podría yo decir, los mundos no caídos en pecado, los ángeles de Dios y el cielo entero contemplaba lo que iba a ocurrir ese día. Y Jesús, lo que iba a ocurrir en la madrugada y en la mañana. Así que Jesús pasó allí toda la noche. Y el deseo de toda la gente comenta acerca de ese día. Dice, estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra.
Es decir, estaba a punto de darse el primer paso para organizar la iglesia de Cristo, que es el cuerpo visible que representa a Cristo en la tierra. No tenía ningún santuario costoso a su disposición, pero el Salvador condujo a sus discípulos al lugar de retraimiento que él amaba. En la mente de ellos, los sagrados incidentes de aquel día quedaron para siempre vinculados a la belleza de la montaña, del valle y del mar. Pero lo que estaba ocurriendo allí junto a ese monte donde Jesús llevó a los discípulos era algo más importante. Y ocurría con un pequeño grupo de personas, y dice la Escritura que quedó en la mente de ellos la belleza de la montaña, del valle y del mar. Quiero decirles, mis hermanos, que Jesús tenía admiradores, seguidores, conversos y discípulos. Y hoy también Jesús tiene admiradores, o sea, gente que admira a Jesús pero nomás llega hasta allí. Seguidores o personas que profesan seguirle. Conversos, aquellos que están conversos y algunos convencidos de que Jesús es el Salvador. Y discípulos. Pero además de tener admiradores, seguidores, conversos y discípulos, se necesitaba algo más para tener una iglesia creciente que se multiplicaría. Así que Jesús debía de escoger entre los discípulos, debía de escoger los apóstoles. Y dice también allí mismo en esa página del Deseo de toda la gente, página 258, dice: el Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de él. Y estamos seguros de que el Señor conoce a cada uno de nosotros, nos conoce muy bien. Dice, conocía los peligros que tendrían que arrostrar, la responsabilidad que recaería sobre ellos, y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. Es decir, que no importa los defectos, no importa las deficiencias y las debilidades que pueda tener una persona que Jesús escoge, Jesús le ama tiernamente. Y dice aquí la palabra de Dios, dice, a solas sobre una montaña, cerca del mar de Galilea, pasaba toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña. ¿Ustedes se pueden imaginar? Los discípulos durmiendo, descansando, algunos quizás soñando, y por qué no algunos roncando, y Jesús orando por ellos. Esto me hace recordar, hermanos, como cuando en la noche nos levantamos y nuestros hijos están durmiendo, ¿verdad? Y nos despertamos y queremos ir a ver cómo están. Y el niño o los niños están durmiendo y muchas veces no saben que sus padres están allí velando el sueño, viendo si todo está bien, si todo está respirando. Y estoy seguro de que cuando estábamos niños también nuestra madre, nuestro padre se levantaba y velaba nuestro sueño. Y podemos estar seguros de que tenemos un Padre Celestial que vela nuestro sueño. Que cuando estamos durmiendo, Dios está pendiente de nosotros. Así que Jesús está orando por sus discípulos. Y dice, al amanecer, los llamó así, porque él tenía, al amanecer los llamó así porque tenía algo importante que comunicarles. Hermanos, nunca olviden estos versículos y nunca olviden esta fecha, porque este es el inicio de la iglesia cristiana. Dice el versículo 13: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó como apóstoles. Yo quiero que observen que en el versículo 13, que es el versículo más importante en el proceso de la formación de la iglesia cristiana, en ese versículo hay 3 verbos. Llamó, escogió y llamó. El verbo llamó, ahí está 2 veces.
por lo menos en español está dos veces, aunque en el griego son diferentes estos dos. Pero tenemos cuando era de día, es decir, cuando amaneció llamó, y luego que llamó, ¿qué hizo? Escogió, y luego que escogió, volvió a ¿qué? Y llamar, es decir. Ahora vamos a ver qué significan estos tres verbos. Quiero decirles que no acostumbro en la iglesia a traer palabras difíciles. Le pido a Dios siempre que me dé el lenguaje más sencillo, porque el lenguaje sencillo es entendido por todos. Sin embargo, en estos tres verbos, yo quiero decir cómo son en griego estos tres verbos y qué significa, porque estos tres verbos significan tres diferentes acciones que se efectúan allí. Entonces, cuando dice el versículo 13, dice, cuando llegó de día llamó. Allí se utiliza un verbo llamado en griego prosfoneo. Llamó. Prosfoneo. Ahora, ¿qué significa cómo está compuesta la palabra que utiliza allí? Esa palabra que se utiliza está compuesta por dos. Por pros, que significa al lado, y foneo, que significa emitir una voz, llamar a alguien. Por eso hay gente que dice: voy a estudiar fonética, y ahí viene la palabra foneo. Prosfoneo. Entonces, cuando se estudia la Biblia y uno quiere conocer los significados del idioma original para entender mejor lo que quiere decir el autor, es necesario muchas veces los teólogos miran y leen los clásicos griegos, a ver cómo los griegos también usaron esa palabra, los filósofos griegos cómo la usaron, para tratar de entender cómo la estaba usando allí Jesús. En los clásicos, el prosfoneo significa llamar a alguien con un propósito claro y definido. Es decir, que Jesús allí, cuando llama a los discípulos, los llama con un propósito claro y definido. Y estos filósofos griegos utilizaban esa palabra prosfoneo para referirse a las divinidades. Y cuando ellos escribían acerca de los dioses de ellos, escribían que se oía la voz, pero no se veía a quien estaba hablando, únicamente se veía a la pitonisa o al que estaba emitiendo esa voz. Ahora, en la interpretación bíblica, ya no solo la palabra etimológica, prosfoneo, es decir, cuando dice y llamó a sus discípulos, esa palabra llamar en ese sentido se utiliza 565 veces esa palabra. Y es interesante que esa palabra se utiliza en el huerto del Edén cuando Jesús llamó a Adán y Eva y les preguntó dónde estaban. Esa palabra también se utiliza en el monte Sinaí, cuando el Señor habló y dice en el monte Sinaí, dice que la montaña se puso caliente y que no se podía nadie acercar, ni bestias, cerca del monte Sinaí. Y esa palabra también se utiliza en el monte Carmelo cuando Elías oyó la palabra de Dios. Pero algo interesante aquí en el versículo 13, cuando se vuelve a utilizar de nuevo la palabra, dice la tradición judía en la época de Jesús, decían ellos que la última vez que la voz de Dios fue audible y se oyó en la tierra fue desde el último profeta. Es decir, que para los judíos por 425 años no se oyó la voz de Dios y estaban esperando ellos que regresara el Mesías para que se oyera la voz de Dios. Ahora nosotros sabemos que Jesús tiene naturaleza divina y humana, y Jesús estaba hablando como humano desde niño, aunque era Dios y hombre, pero hablaba como humano. Pero aquí Jesús habla como Dios. Dice llamó. La palabra que el prosfoneo que se utiliza allí significa que ahora Dios vuelve a hablar a los hombres. Ahora Jesús viene y ahora está hablando el mismo Dios. Pero la diferencia es que no solo se oye la voz de Dios, sino que Dios está presente a través de Cristo Jesús. Es decir, que en este versículo cuando dice y llamó, aparece Dios llamando, Jesús aparece llamando con la autoridad de Dios a los discípulos. Entonces ahora cuando Dios se pronuncia aquí es porque quiere decir algo muy importante.
Y así, con esta voz, con este llamado, empieza Jesús una nueva era, escogiendo entre los discípulos, escogiendo los apóstoles. Entonces el versículo continúa diciendo, y escogió. O sea, ya explicamos qué significa llamó a sus discípulos, y ahora vamos a ver qué significa escogió. Aquí en la palabra escoger, la palabra original para escoger aquí, es una palabra que se dice eklegomai. Y esta palabra se utiliza 26 veces en el Nuevo Testamento. Significa esta palabra que en el Antiguo Testamento equivale a la palabra hebrea gara. Dice que esta palabra es cuando Dios escoge a alguien confiándole una invitación. El significado de esta palabra es que Dios tiene soberanía de elegir. Dios elige a la gente que Él desea. Nadie le puede decir a Dios a quién elige. Dios, según esta palabra, Dios escoge a las personas para una tarea especial. Dios las escoge para una tarea especial. Dios es soberano en la manera en que Él va a escoger. Y es interesante que cuando Dios ha escogido a alguien, Dios es el que ha tomado la iniciativa. Mucha gente dice, yo he llegado a la iglesia, yo busqué a Dios. Pero lo que no alcanza a entender es que cuando iba a buscar a Dios era porque ya el Espíritu Santo lo estaba tocando. Y lo que significa esta palabra es que la elección es un acto soberano de Dios. Dios escogió a Abraham, escogió a Isaac, Dios escogió a Jacob. Y yo quiero leer un versículo, aunque vamos a volver a Lucas, yo quiero leer un versículo en Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 y 8, de cómo Dios le habla al pueblo de Israel, hablándole acerca de cómo Él los escogió. Y dice allí en Deuteronomios 7, 6 al 8, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido para que vosotros erais el más que insignificante de los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea que el Señor dice que Él escoge. Cuando el Señor escoge, no es porque la persona o el pueblo es algo más grande que todos, sino porque Dios le ama. Porque Dios le ama. Es decir, si la relación entre Dios y el escogido falla, es culpa del escogido y no de Dios. Cuando Dios escoge a alguien, esta persona queda vinculado y capacitado para cumplir con todos los requerimientos de Dios. Interesante. Es decir, que cuando Dios te ha escogido a ti, es porque Dios te capacita para cumplir con todos los requerimientos. Y no es por ningún mérito, pero Dios dota a la persona. Y aquí dice, la Biblia dice, espera que el pueblo contesta no con palabras, sino con hechos de obediencia. Es decir, que podemos estar seguros que si Dios nos llama, Dios nos capacita para hacer la misión que Él nos ha encomendado. Así sea que la misión parezca imposible, Dios nos capacita. El acto en que Dios nos escoge es un acto gratuito. Dios siempre toma la iniciativa. Entonces, por eso Jesús pasó orando toda la noche. Dice, el pueblo judío estaba a punto de terminar su papel. Ustedes saben que el papel del pueblo judío terminó en la cruz. Estaba a punto de terminar su papel en esos momentos cruciales. Entonces el Señor escogió entre los 12, entre los discípulos, ¿escogió a cuántos? Escogió a 12. Y algo interesante, cuando Dios nos escoge, no aniquila nuestra voluntad. Es decir, que cuando Dios nos escoge, no nos convertimos en máquina.
sino que la persona queda capacitada para servir a Dios por amor. Es por amor. El llamamiento este tipo de llamamiento trae motivación a la persona, pues Dios le muestra su amor. Una vez se entiende el que la persona entiende que ha sido elegido, entonces la persona se siente motivada. Ahora Jesús ratificó la elección recordando el origen de la elección. Yo quiero que antes de regresar a Lucas veamos qué dice Jesús de la elección cuando nos elige. Juan 15:16. El Señor Jesús aclara allí. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué maravilloso, ¿no? Jesús dice: no me elegisteis, sino que yo os elegí a vosotros. En otro versículo Jesús dice: nadie viene a mí si mi Padre, ¿qué?, no lo trajese. Ahora, ¿para qué nos elige el Señor? Dice que nos elige para que llevemos ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Ahora, regresando nuevamente a Lucas capítulo 6, versículo 13, para explicar el último verbo, dice allí, y los cuales también llamó ¿cómo? Apóstoles. Aquí se utiliza la palabra onomato. Es diferente a la primera. La primera, ese llamado donde dice llamó, era prosfoneo, es decir, de llamarlos para un propósito. Aquí dice llamó, es decir, los nombró, es decir, les dio un nombre, ¿verdad? Y lo que significa aquí la palabra llamó es cambiarle el nombre a la persona. Ustedes saben que en la Biblia el Señor le cambió el nombre a muchas personas, porque allí el nombre significaba las cualidades de la persona. Esta palabra está usada en el Nuevo Testamento 9 veces. Y significa, cuando dice aquí llamó, es como decirles, hagan esto, lleven mi nombre. Y el Señor le cambiaba, a través de la Biblia le cambió el nombre a las personas, porque el nombre, al cambiarle el nombre a la persona en la antigüedad, era cambiarle su esencia, era cambiar el ser, significaba una transformación. Y por eso Jesús ahí dice, y les llamó apóstoles. Es decir, cuando el Señor escoge y llama de esta manera, le cambia a la persona el estatus, podríamos decir. Le da autoridad, le cambia las funciones, le cambia el oficio. Entonces, como resumen tenemos de este versículo 13, Jesús emitió una voz, que es la voz de Dios. ¿A quiénes? A todos los discípulos. Jesús eligió, ¿y cómo eligió? De una manera soberana. Y la respuesta que se espera es una respuesta de nosotros y a quien Él escoge específica y una respuesta única. Ahora, el último verbo, Jesús los nombra, es decir, los asigna, le llama apóstoles, le da autoridad y estatus. Ahora, ¿qué significa apóstol? Yo me he encontrado con personas que una vez le estaba dando el evangelio a alguien y le estaba hablando de la Biblia y me dijo, no, ahí dice así, pero mi apóstol me ha dicho otra cosa. Hay ciertas religiones que tienen este apóstol, pero muchas veces la gente no sabe ni qué significa apóstol. ¿Qué significa apóstol? La palabra apóstol viene del griego apostolos. Es una palabra compuesta por apo y estelo. Apo y estelo. Así está compuesta la palabra. Ahora, ¿qué significa apo? Significa lejos, fuera. Y estelo significa colocar, equipar, ordenar. Es decir, que apóstol es alguien que es llamado, equipado y enviado lejos. Madre, el evangelio es un apóstol. Y Jesús escogió 12 apóstoles. Ahora nosotros sabemos que en total Jesús, ya cuando Jesús ascendió al cielo, tenemos otro apóstol, que es el apóstol ¿qué? El apóstol Pablo. Pero a Jesús ahí en ese momento escogió a 12. Es decir que los 12 discípulos fueron nombrados como apóstoles. En el discipulado de Cristo hay varias cosas. Hay pastorado y hay apostolado. Y en Cristo es auténtico, mientras se practique lo que Jesús dijo.
Es decir, un discípulo o un pastor o un apóstol de Jesús es auténtico cuando hace lo que Jesús dijo. La iglesia cristiana empezó llamando a 12. Yo quiero leer otra cita aquí, el desahogo a la gente, con respecto en la página que había leído antes, que, bueno, no se la había dado, en la página 258. Allí en la página 258 nos dice también, como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas se destacaban como representantes de Israel, así los 12 apóstoles habían de destacarse como representantes de la iglesia evangélica. Mis hermanos, los pastores, apóstoles son escogidos entre los discípulos. La labor principal de los apóstoles era fundar iglesias. Ahora recuerden bien, si usted le pregunta a alguien ¿qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que está llamado, equipado, preparado para ir lejos y es fundador de iglesia. Es un apóstol. Es un apóstol. Ahora, la labor principal del pastor es instruir y predicar. En el Nuevo Testamento, los que aceptaban a Jesús se convertían en discípulos. Ahora, usted se puede preguntar, ¿qué es un discípulo? ¿Qué significa discípulo? No todos los que aceptan a Cristo son discípulos, pero todos estamos llamados a ser discípulos. Las características de un discípulo es que prepara a otro. Si hay una persona que admira a Jesús, que acepta a Jesús, pero no llama y prepara a otro, no es un discípulo. Las características del discípulo es preparar a otros. La estructura de la iglesia, cuando la iglesia se creó, la estructura de la iglesia era ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, que cuando una persona se entrega al Señor, puede ser quizás un seguidor o un converso, o hay personas que pasan a ser simplemente espectadores. Observan cómo se predica el evangelio, pero no se envuelven. Hay personas que observan cómo crece el evangelio y apoyan. Hay personas que con sus finanzas apoyan y animan, pero no están dispuestas a aportar la luz para salvar al mundo. Pero el Señor nos llama a todos a ser discípulos. El Señor nos llama a todos a empaparnos de Jesús y a reflejar a Jesús al mundo. El Señor nos llama a todos a ser canales de bendición, por donde fluyen las bendiciones a las demás personas. Y la iglesia de Cristo está para crecer. Y el crecimiento de la iglesia de Cristo se divide en dos tipos de crecimiento. Hay un crecimiento que es topográfico, es decir, crear más iglesias, fundar iglesias, crecer en territorio. Y el otro crecimiento es demográfico, es decir, que haya más y más miembros. Y hay muchas personas que dicen, me dicen, lo más difícil es hacer obra misionera. Pero cuando nosotros estamos entregados al Señor de todo corazón, hacer obra misionera no es una carga, sino que produce gozo. No es un sacrificio, sino es un privilegio cuando nosotros nos entregamos al Señor. Y la verdad, nosotros estamos llamados a predicar el último mensaje de amonestación al mundo. Qué privilegio, mis hermanos, es saber que somos parte del pueblo escogido. Y que estamos llamados a hacer que el evangelio se expanda, que el reino de los cielos crezca. Y a medida que nosotros predicamos y a medida que ganamos almas, estamos dándole más valor a la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Significa que con cada persona que acepta a Cristo, alguien más está siendo ganado por la sangre del Señor Jesús. Dios quiera que siempre recordemos estos versículos, que recordemos esos momentos cruciales en el que el Señor Jesús formó su iglesia, y que recordemos que hemos sido llamados por el Señor para que nosotros seamos portadores de su gloria, para que ganemos almas para su reino. Y la manera más efectiva en que nosotros podemos hacerlo es viviendo una vida consagrada a Jesús diariamente. Que Dios los bendiga.